Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Sí, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bien, doctor, gracias a Dios. Entonces, ayer estábamos conversando, vamos a seguir conversando sobre el derecho administrativo. Bien, creo que ayer veíamos estas definiciones y un poco estábamos empezando a hablar de las fuentes del derecho administrativo. Decíamos, tenemos la constitución política, la ley, los decretos, la doctrina, la jurisprudencia, los principios de la función administrativa y alguien me dijo que deberíamos también los actos administrativos, con lo cual yo estuve de acuerdo. Bien, entonces, lo primero que hay que decir es que, pues la Constitución, básicamente como fuente, es fuente primaria del derecho administrativo en Colombia. En la medida en que la Constitución contiene unas reglas primarias de organización del Estado, y cuando hablo de reglas primarias es porque son las reglas fundantes de la estructura del Estado colombiano, pero además de eso, de los derechos, deberes, de las obligaciones que tienen las personas que habitan este país. Y se supone que esas reglas, las reglas constitucionales, son reglas establecidas directamente por la ciudadanía colombiana, por el pueblo colombiano, o por sus representantes, tal como ocurrió, por ejemplo, en la Constitución de 1991. Recuerden ustedes que lo que se creó fue una Asamblea Nacional Constituyente. Las personas eligieron a unos representantes suyos a esa Asamblea Nacional y en esa Asamblea Nacional se definieron las reglas de una nueva constitución para Colombia. Eh, Además, digamos que uno podría decir que la constitución de Colombia tiene, digamos, como se puede dividir en dos. La parte estatutaria, ¿cierto? La parte que define qué derechos tenemos, etcétera, etcétera. Y la parte orgánica, que es la que establece cuáles son los órganos del Estado, sus competencias, sus atribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta primera parte uno puede leerla, digamos, como la han leído muchos en torno a que tenemos al principio unos derechos de primera generación, unos de segunda, unos de tercera generación, que son, digamos, los derechos subjetivos, ¿cierto? Los derechos económicos y los derechos sociales y culturales. Entonces, eh, en ese entramado de normas están sentadas las bases del derecho administrativo colombiano. Por ejemplo, la Constitución define cuál es la estructura de la administración pública primaria, ¿no? El Estado tiene tres ramas: el poder público, la legislativa, la ejecutiva, la judicial. Tiene unos órganos de control que son la Contraloría General de la República, el Ministerio Público conformado por la Procuraduría, la Defensoría, las Personerías, ¿cierto? Está la Auditoría General de la Nación. Luego tenemos unos organismos constitucionales autónomos como el Banco de la República, la Organización Electoral, etcétera, etcétera. Claro, pues será la ley la que empieza a desarrollar todo esto. Pero ven ustedes que, en principio, nos fija la Constitución respecto a la organización del Estado colombiano, nos fija su estructura primaria y sus atribuciones o las atribuciones de los órganos que están allí. Entonces, también nos dice, por ejemplo, que
hay descentralización territorial y nos dice cuáles son eh, las, eh, las instituciones u órganos de la descentralización territorial, cuáles son sus competencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Constitución es fuente inicial, primaria del derecho administrativo colombiano. Luego tenemos la ley. La ley como expresión de la actividad, la principal actividad del Congreso de la República. Y a través de la ley, pues el Congreso realiza todo aquello que está establecido en el artículo 150 de la Constitución Política. ¿Ok? Recuerden ustedes que la ley tiene como propósito general mandar, permitir, prohibir o castigar. Y la ley entonces se convierte también en un fundamento especial, porque a través de la ley se hace es desarrollar los postulados constitucionales en torno a los derechos, los deberes, las obligaciones, la estructura del Estado, sus competencias, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro país existen tres tipos de leyes, como les decía yo ayer o antier tal vez. Tenemos las leyes ordinarias, las leyes orgánicas y las leyes estatutarias. Cada una de estas, digamos, sirve para distintas cosas. Las leyes orgánicas, de acuerdo con la Constitución, sirven para proferir el reglamento del Congreso, que hoy en día, ustedes saben que es la Ley Quinta de 1992, sirven para establecer el presupuesto, ¿no? Hoy en día tenemos la Ley Orgánica de Presupuesto General de la Nación, que es el Decreto 111 de 1996. También sirven las leyes orgánicas para desarrollar las competencias de las entidades territoriales. Como la Constitución política, digamos nosotros como sociedad, aceptamos que la administración del país debe hacerse de acuerdo con una descentralización territorial, pues las leyes orgánicas son las que definen cuáles son las competencias de esas entidades territoriales, es decir, de los departamentos, de los municipios, de los distritos, de los resguardos indígenas, de los cabildos, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, las leyes estatutarias, de acuerdo también con la Constitución, tienen otra finalidad que es la de regular el ejercicio de derechos y deberes fundamentales, caso que estábamos tratando ayer, recuerden, el del ejercicio del derecho fundamental de petición, de promulgar las normas estatutarias de la Administración de Justicia. Recuerden ustedes, hoy en día es la Ley 270 de 1996. También sirven para regular la organización de los partidos políticos. También sirve para regular el régimen de la oposición política. También sirve para regular las funciones de los órganos electorales, las instituciones y mecanismos de participación ciudadana y los estados de excepción. Cualquier otra cosa que vaya a hacer el Congreso por fuera de las leyes, de lo que debe hacer a través de las leyes orgánicas o estatutarias, lo hace a través de leyes ordinarias. Todas las demás materias que deba regular el Congreso a través de leyes se hacen a través de leyes ordinarias. Eso quiere decir que la expedición de leyes ordinarias es residual. ¿Residual en qué sentido? Que primero debo mirar lo que pretendo regular debe ser regulado por una ley orgánica o una ley estatutaria, y si me doy cuenta que no es necesario que eso que quiero regular sea regulado por una ley orgánica o una estatutaria,
pues lo hago a través, digamos, de una ley ordinaria por residuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una de las leyes importantes en materia de derecho administrativo, pues efectivamente es la ley 1437 del 2011. Es nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la ley 1437 del 2011. Pero pueden haber muchas más en materia del derecho administrativo. Por ejemplo, la ley 1952 del 2019, que es la que establece el Código General Disciplinario. ¿Bien? Etcétera, etcétera. Hay distintas leyes que regulan aspectos del derecho administrativo. Entonces, la ley es una fuente del derecho administrativo. Otra fuente del derecho administrativo son los decretos presidenciales. Los decretos presidenciales son las formas en que actúa el presidente de la República, a través de las cuales puede establecer normas de carácter general, algunas veces de carácter particular. Lo importante de esto es entender que el presidente de la República, cuando profiere decretos, lo puede hacer básicamente para lo siguiente. Primero, para ejercer la facultad reglamentaria. La facultad reglamentaria significa que el gobierno nacional, a través del presidente de la República, reglamenta una ley de la República. Entonces, se pueden proferir decretos reglamentarios para reglamentar una ley. ¿Y qué es reglamentar una ley? Reglamentar una ley es tomar el texto de la ley, tratar de detallar a través de un decreto reglamentario algunas cosas que son muy abstractas, muy generales en la ley, pero que necesitan mayor detalle para poder funcionar. Esas cosas reglamentadas en la ley, ¿cierto? O establecidas en la ley, que son muy generales, muy abstractas, para que funcionen bien, deben ser más detalladas, deben ser pormenorizadas. Y eso es lo que hace el presidente a través de la facultad reglamentaria. Detallar más cómo debe ser aplicada la ley de acuerdo con los postulados que están en esa ley. Entonces, esa es la facultad reglamentaria. Esa facultad es permanente para el presidente de la República. Lo otro que puede hacer a través de decretos es proferir normas con fuerza de ley, pero para eso sí necesita una autorización específica del Congreso. El Congreso puede autorizar al presidente de la República para que expida decretos con fuerza de ley cuando el Congreso simplemente dice, mire, no nos vamos a meter a reglamentar esto a través de una ley. Señor presidente, le otorgo facultades para que dentro de 6 meses usted profiera un decreto con fuerza de ley para hacer eso. También el presidente puede, a través de los decretos, declarar la conmoción interior, ¿cierto? O los estados de excepción. Y a partir de ahí, dar decretos legislativos. Ahora, un ejemplo de decreto reglamentario, ¿cuál es? El decreto 1082 del 2015 reglamenta el Estatuto General de la Contratación Pública, la Ley 80 del 93, por ejemplo. Un decreto con fuerza de ley, ¿cuál es? Por ejemplo, el decreto 262 del año 2000, que estatuye cuál es
la estructura orgánica de la Procuraduría. Originalmente debe ser desarrollado a través de una ley, pero el Congreso le dio facultades al presidente para que lo expidiera. Decretos de emergencia, por ejemplo, los del COVID, ¿se acuerdan? Cuando se declaró la emergencia social y sanitaria por causa del COVID, se expidió un decreto y al amparo de ese decreto que declaró la emergencia, se profirieron los decretos legislativos. ¿Eh? Entonces, todo esto también es fuente del derecho administrativo. Miren ustedes, se me escapaba, la ley 80 del 93 también es fuente del derecho administrativo. El decreto 1082 que acabo de mencionar es fuente del derecho administrativo, etcétera, etcétera. Por otro lado, la doctrina, como fuente del derecho administrativo, es aquel trabajo que hacen estudiosos del derecho, profesores, investigadores en el campo del derecho, que se dedican a describir el derecho, a interpretar el derecho, a hacer análisis del derecho y, por ejemplo, presentar propuestas para solucionar casos jurídicos concretos. Mejor dicho, es lo que hacen los tratadistas, los escritores de libros de derecho, etcétera, etcétera. Esto también es fuente del derecho en la medida en que nos puede llevar, ¿cierto?, a entender mejor el derecho administrativo. Bien. Eh, Caramba, aquí se me está escapando la jurisprudencia. Ah, miren, aquí está. La jurisprudencia, mm, y aquí, digamos, hay que decir lo siguiente. Básicamente la jurisprudencia se supone que es o son pronunciamientos de los tribunales de cierre, es decir, de las altas cortes, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Son pronunciamientos a través de los cuales se estudian casos y a través de los cuales se fija una posición sobre la aplicación, la interpretación de una norma o el alcance de una norma o de un derecho. Entonces, es importante tener en cuenta que la jurisprudencia no es una sentencia, eso no es jurisprudencia. Que el Consejo de Estado profiere una sentencia hoy sobre una materia, no es jurisprudencia. Jurisprudencia es poder establecer que ese mismo tribunal, por ejemplo el Consejo de Estado, tiene una línea de pensamiento sobre un asunto que es una línea de pensamiento uniforme y que se ha venido expresando en un sinnúmero o varias sentencias, en las que se despliegan los mismos razonamientos, se interpreta de la misma forma una norma, se interpreta de la misma forma el alcance de un derecho, etcétera, etcétera. Eso es jurisprudencia. Jurisprudencia no es una sentencia. La jurisprudencia está constituida por toda una serie histórica de pronunciamientos judiciales del mismo tribunal que estudian casos similares en los cuales se debaten normas similares y hechos similares y que tienden a adoptar una visión uniforme sobre cómo debe resolverse ese tipo de casos. Eso es jurisprudencia. Una sola sentencia no es jurisprudencia. Pronunciamiento judicial, claro que sí, ni más faltaba, pero no es jurisprudencia en el sentido técnico de la palabra.
Entonces, miren cómo ha cambiado esto. Cuando ustedes toman el artículo 230 de la Constitución Política, dice que los jueces de la República, en sus pronunciamientos, solo están obligados a seguir la Constitución Política y la ley. Ley en sentido amplio, ¿cierto? Ley en sentido general. Y dice ese artículo, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho son criterios auxiliares de la Constitución. Sin embargo, hoy en día no entendemos que la jurisprudencia sea meramente un criterio auxiliar de la actividad judicial, ¿no? Hoy en día entendemos que la jurisprudencia es un parámetro a seguir de manera obligatoria por los jueces de la República cuando hablamos de jurisprudencia o precedente vertical, es decir, el que pronuncian los jueces de mayor jerarquía. Fíjense ustedes lo siguiente, ojalá tengamos tiempo para ver eso. Hoy en día, en el CEPACA, fueron dos mecanismos que volvieron una regla el tener que seguir los postulados de la jurisprudencia. Me refiero a dos mecanismos nuevos que hay con la ley 1437, que son la solicitud de extensión de la jurisprudencia y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Esas dos cosas que existen hoy en la ley 1437 ya no son meramente un criterio auxiliar, no, se han convertido en herramientas, en reglas que le permiten a las personas decirle a través de el mecanismo de extensión de jurisprudencia, le dicen a una autoridad pública, oiga, extiéndame los efectos de esta sentencia del Consejo de Estado, o el otro mecanismo, que es el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, sirve para que una persona interponga ese recurso contra una sentencia de primera, perdón, de única o de segunda instancia, de un juez o de tribunales. Tiene que ver con la supuesta violación de lo contenido en una sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. Entonces miren ustedes que esos dos mecanismos nos dejan ver que la jurisprudencia ya no es simple y llanamente un criterio auxiliar. Además, tengan ustedes en cuenta que la Corte Constitucional ha venido diciendo en extremo que seguir las reglas jurisprudenciales es importante y es, digamos, obligatorio en la medida que garantiza que se cumpla el principio de la igualdad y la seguridad jurídica. Bien. Pues la jurisprudencia, entendida como lo estoy diciendo, es una fuente del derecho administrativo. Es una fuente del derecho. Perdónenme, es que había un ruido aquí. Pues la jurisprudencia también es una fuente del derecho administrativo. Tenemos por el otro lado los principios de la función administrativa. Yo quiero que en primera instancia, ustedes tienen ahí, miren el artículo 209 de la Constitución Política. El artículo 209 de la
Constitución Política pone cuáles son los principios de la función administrativa del Estado colombiano. Permítanme, yo trato de abrir aquí eh, esa normita y la miramos en la pantalla. Aquí está. Ya pueden ver la pantalla con el artículo 209 de la Constitución, que es este que tengo como Ya se está resaltado. viendo, doctor. Sí, señor, se ve. Bien. Miren ustedes, la propia Constitución dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en qué principios: igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad. 7 principios. Esos principios son fuente del derecho administrativo. Pero además de eso, hay otros principios. Entonces, lo que sucedió es que en la ley 1437 del 2011 se compilaron y se definieron, digámoslo así, se compilaron y se definieron los principios de la función administrativa. Les pido que tomen el artículo 3º de la ley 1437 del CEPAC. Este artículo 3º lo que nos dice es cuáles son los principios de la función administrativa. Y obviamente toma los del 209 de la Constitución, pero incluye otros. Recuerden que cuando leímos los del 209 de la Constitución identificamos 7 principios. Aquí tenemos 11 o 12, si no estoy mal. 12. Y ese artículo 3º de la ley 1437, en toda actuación administrativa, en cualquier actuación administrativa, las autoridades públicas deben respetar y seguir y promover estos principios de la función administrativa. Miren lo que dice el inciso 2º de esa norma. Las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente con arreglo a los principios de, y empieza a decir. Pero además de eso, los trata de definir. Porque miren ustedes lo que pasa en el artículo 209. En el artículo 209 de la Constitución dice cuáles son los principios, pero no hay una definición de qué entendemos por esos principios. Mientras que aquí en el artículo 3º de la ley 1437, el legislador trata de hacer una definición, de concretar de qué es lo que se trata cada uno de esos principios. Entonces dice, por ejemplo, que el debido proceso, hombre, el debido proceso es el respeto a los procedimientos, al derecho de defensa, a la representación y contradicción en las actuaciones administrativas. El principio de igualdad es darle el mismo trato a todas las personas, ¿cierto? O un trato diferente por debilidad manifiesta. Eso es de mi concepto. ¿Saben ustedes que la igualdad no es tratar a todo el mundo igual a rajatabla? No. El principio de igualdad lo que trata de hacer es que yo trate de manera igual a quienes están en condiciones iguales, pero que tenga un especial trato con personas que están en condiciones menos favorables que otros. ¿Para qué? Para tratar de llevarlos al mismo nivel en los que están esas otras personas que están en mejores condiciones, ¿no? Pero el principio de igualdad entonces no se rompe porque a mí me traten de una manera especial cuando yo
soy un sujeto de especial protección constitucional. No, ni me ha faltado. ¿Eh? Algún día, si logramos hablar sobre procesal administrativo, les voy a dar un ejemplo de cómo ese principio se aplica, por ejemplo, para la contabilización del término de caducidad del medio de control de reparación directa. Para todo el mundo es de 2 años, pero en circunstancias especiales, como por ejemplo, para los casos de desaparición forzada y en los casos de desplazamiento forzado, el término de los 2 años se cuenta de manera distinta a como debería contarse ordinariamente. Y eso es en función del principio de igualdad. Luego tenemos el principio de imparcialidad. Imparcialidad es que no dañar a las personas, no darles un trato diferente por motivos de su género, sexo, raza, opinión política, creencias religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego tenemos el principio de la buena fe, que implica que las autoridades públicas deben presumir que quienes actúan ante ellas lo están haciendo de una manera leal, de una manera honesta. Es presumir eso, ¿no? Es presumir eso, el principio de la buena fe. Aunque en este país todos, creo que hemos invertido eso, todos presumimos el principio de la mala fe. Tenemos además el principio de moralidad y es que los servidores públicos y quienes ejercen la función administrativa deben actuar con rectitud, con honestidad, con rectitud y honestidad. El principio de participación es atender las iniciativas ciudadanas en torno a la gestión pública, darle a conocer para que la ciudadanía pueda, digamos, informarse y dar su opinión sobre lo que está haciendo la administración pública o, digamos, los órganos de la administración pública. Tenemos el principio de responsabilidad, que es asumir las consecuencias del actuar administrativo, asumir la responsabilidad por una mala gestión de lo público, por una mala gestión en la función administrativa. Luego tenemos el principio de transparencia, y es que toda persona puede conocer el actuar de la administración, excepto los actos reservados. ¿Mm? Se supone que las actuaciones de la administración pública son públicas. Claro, hay excepciones, pero esas excepciones deben estar en la ley. Y una vez les digo esto, cuando una autoridad, a ver, la reserva de documentos o actuaciones públicas en este país solo son impuestas por la Constitución o por una ley de la República. Un decreto, una resolución, cualquier acto administrativo no puede imponerle reserva a los documentos o a las actuaciones administrativas. En este país, la única fuente de reserva para las actuaciones y documentos públicos es la Constitución o una ley de la República, expedida por el Congreso. Entonces, digo esto porque alguna vez me sucedió que le pedí a una entidad pública una documentación y esa entidad pública me dijo, no, qué pena, no se la podemos entregar porque en nuestras tablas de retención documental
esa información es reservada. ¿Cómo? Una locura. La reserva de información pública solo se establece directamente por la Constitución o una ley de la República. Entonces esas vainas de que, no, es que nuestras tablas de retención documental dice que eso es reservado, no, eso es carajadas. No, no se puede. También tenemos el principio de la publicidad y es que se supone que las autoridades públicas deben dar a conocer al público en general sus actos, contratos, resoluciones, es decir, deben dar a conocer la actuación administrativa que la gente esté pidiendo que se las muestren. No, deben existir formas de publicar las actuaciones administrativas que sean públicas, ¿no? Tenemos el principio de coordinación, que implica que las autoridades públicas concerten las actividades que deben desarrollar. ¿Para qué? Para que se cumpla en mejor medida los fines del Estado. Ya entraremos a ver de qué se trata eso. Luego está el principio de economía, que es básicamente actuar con austeridad y eficiencia, optimizando los recursos. Y el principio de celeridad es darle impulso oficioso a los procedimientos, ¿cierto? E incentivar el uso de las tecnologías de la comunicación. Entonces, ustedes ahí tienen una administrativa, que son fuente del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque en toda actuación administrativa, como les decía ayer, actuación administrativa no se reduce a lo que hace la rama ejecutiva del poder público. Actuación administrativa desde la perspectiva de la función administrativa es toda aquella actuación que hace cualquier órgano o dependencia del Estado. Y Alex, cuéntanos. Gracias, Doc. Qué pena lo molesto. Es que leyendo el código, precisamente ayer estábamos hablando de la eficacia de las normas y hace falta el principio de eficacia que está en el numeral 11, Doc, que habla que las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con con este código, las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa, que era lo que estábamos precisamente hablando ayer, doctor. Tienes razón en que me hizo falta aquí enumerar o poner ahí el principio de eficacia. Pero, Alex, discrepo respetuosamente de que ese principio de eficacia sea igual a el fenómeno de la eficacia normativa del cual estábamos hablando ayer. Yo les recuerdo que en la teoría normativista, la eficacia normativa tiene que ver con qué tanto se cumple o se respeta, estadísticamente hablando, una norma. En cambio, el principio de eficacia, como usted muy bien lo leyó, lo que dice es que las autoridades deben buscar que los procedimientos logren su finalidad y para tal efecto remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitar decisiones inhibitorias, dilaciones, retardos. Usted tiene razón en que me faltó poner aquí el principio de eficacia y que el principio de eficacia hace parte de los principios de la función administrativa. Estoy de acuerdo. Pero en lo que, digamos, discrepo respetuosamente es en tratar de igualar esto del principio de la eficacia al fenómeno de la eficacia de una norma. Y Alex, digamos, creo que eso debe
diferenciarse. Sí, doctor, perfecto, sí, sí, eso está claro. Bueno, listo, perfecto. Bien, como otro eh, eh, de los de las bases del derecho administrativo, de las fuentes del derecho administrativo, pues teníamos ya la jurisprudencia. Ahora bien, tenemos un poco eh, ¿qué decimos la función administrativa? Hablemos un poco de la función administrativa. Ya hemos visto, pero ahora debemos hablar es en sí misma de la función administrativa. Para hablar de la función administrativa, hay que decir que, primero uno que uno debería tener en cuenta es, la función administrativa es toda aquella actividad que realizan los órganos y dependencias del Estado para promover los servicios a la comunidad, etcétera, etcétera. Uno primero debería pensar cuáles son los fines del Estado, para qué nos organizamos como un Estado. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, el artículo 2, se supone que nos hemos organizado como un Estado, que el Estado colombiano tiene unas finalidades. Esas finalidades son servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo. Por ello, en función de esto primero que acabo de leer, dice luego ese artículo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Lo cual quiere decir que una administrativa tiene que ver con que los órganos y dependencias o instituciones del Estado desarrollan un sinnúmero de funciones, de actividades, de competencias con el único fin de esto, de hacer cumplir los fines del Estado. Para eso es que sirve la función administrativa, por lo menos teóricamente. Para eso sirve la función administrativa. Para que las personas puedan vivir de la mejor manera y tratar de perseguir su autorrealización con las menores dificultades posibles. Entonces, en esa medida, para cumplir esa finalidad, es que la Constitución nos dice que la función administrativa, miren lo que dice, está al servicio de los intereses generales, que se desarrolla, la función administrativa se desarrolla garantizando la igualdad, la moralidad,
la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad. Será objeto de otro debate cómo se hace eso, porque la Constitución dice, para cumplir eso, el Estado puede descentralizar esa función administrativa, puede delegar esa función administrativa y puede desconcentrar esa función administrativa. Estos tres mecanismos de descentralización, delegación, desconcentración de funciones se encuentran en la ley 489 de 1998. 489 de 1998. El segundo inciso que ustedes ven en pantalla, lo que nos dice es, o nos muestra el principio de coordinación. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, la función administrativa sirve para esto, para cumplir los fines del Estado, para garantizar derechos, ¿cierto? Deberes, libertades de quienes vivimos. Todas las funciones, actividades y competencias que tienen los órganos de la administración pública, se supone que están dirigidos a eso. ¿Qué es administrar? Porque si vamos a hablar de la función administrativa, más o menos miremos qué es administrar. Estamos hablando de derecho administrativo. Entonces, supone que administrar tiene que ver con qué, con el manejo, con la gestión que se hace de algún asunto. Administrar entonces significa servir, servir, manejar, gestionar un asunto. Administrar entonces, en la mayoría de los casos, es cuidar, gestionar bienes o intereses propios y también ajenos. En ese sentido, la administración pública o la función administrativa tiene que ver con qué? Con la gestión, con el manejo, con el cuidado de los asuntos públicos, es decir, de los asuntos que nos interesan a todos, que nos importan a todos, que nos conciernen a todos. Muy bien. Hay que entender que, como les decía ayer, el término administración pública hoy en día es administración pública de todos o se predica de todos los órganos del Estado. ¿Por qué digo esto? Recuerden ustedes que cuando triunfa la Revolución Francesa, uno de los principales ejes de la Revolución Francesa era garantizar que el poder público no fuera ejercido por una sola persona, por un solo sujeto, como el rey, sino que el poder público, el de legislar, el de administrar justicia o el de administrar los asuntos públicos,
fuera ejercido por distintos sujetos. ¿Para qué? Para que no se concentrara el poder en un solo sujeto. Por esa vía, que no se cometieran arbitrariedades. Digamos que esa visión de la Revolución Francesa, de los revolucionarios franceses, implicó que concibamos que el poder público hoy se ejerce a través de ramas del poder público, como le llamamos, la ejecutiva, la judicial y la legislativa, digamos, en principio. Hoy en día es más complejo que eso. Los estados modernos tienen otro tipo de órganos, que los órganos constitucionales autónomos, su banca central, su organización electoral, que los organismos de control, ¿cierto? Digamos, el entramado del poder público es mucho más amplio hoy en día. Pero quedémonos un poco en esa visión decimonónica de la Revolución Francesa. En la revolución, para los revolucionarios franceses, cada uno debía cumplir una cosa. Los legisladores se tenían que dedicar a expedir leyes. La rama ejecutiva se dedicaba a administrar y a ejecutar la ley. Y los jueces a juzgar. Y punto. No más. ¿Qué pasaba? Para esas épocas se consideraba que la única tarea que tenía que hacer la rama ejecutiva era ejecutar precisamente lo que disponía la ley. Por eso se le llama rama ejecutiva. Se le llama rama ejecutiva porque inicialmente fue concebida para que ejecutara, pusiera en marcha los contenidos de la ley. No más. Entonces, en principio, se pensaba que la administración pública solo la cumplía la rama ejecutiva. Y eso presenta dificultades, porque como veíamos ayer, los distintos órganos del Estado a veces se comportan de maneras distintas a como originalmente uno cree que deberían comportarse. Entonces hoy en día no puede uno decir que administración o función administrativa únicamente la desarrolle los órganos que están adscritos a la rama ejecutiva del poder público. Eso nos lleva a diferenciar que el término administración debe ser entendido desde una perspectiva de administración pública en sentido material y otra administración pública en sentido orgánica o subjetiva. La administración pública en sentido material es toda actividad o gestión ejercida por los órganos del Estado. Toda actividad o gestión realizada por los órganos del Estado, independientemente de qué órgano del Estado estemos hablando. Función administrativa o función pública, administración pública en sentido material es eso. Toda actividad o gestión ejercida por los órganos del Estado. Entonces, el término de administración pública involucra todas las funciones que ejercen todos los distintos órganos del Estado. La rama legislativa cumple funciones de administración pública. La rama judicial cumple funciones de administración pública. La rama ejecutiva cumple funciones de administración pública. Los órganos de control cumplen funciones de administración pública. Los órganos constitucionales autónomos cumplen funciones de la administración pública.
Y ese es el sentido que debemos darle al término administración pública. Toda actividad o gestión ejercida por cualquier órgano del Estado. Ahora, hay un sentido en el que hablamos de administración pública en sentido orgánico. Cuando decimos a qué órgano del Estado pertenece tal, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, modernamente, la teoría actual de la administración pública abarca todas las actividades del Estado, incluyendo la legislativa y la jurisdiccional. No nos vamos a detener en esto, estudiar. Un extracto de una sentencia de la Corte Constitucional que nos permite, perdónenme, establecer que la función, la función pública, la función administrativa, tiene que ver con básicamente tres aspectos. Una, cumplir estrictamente las funciones propias de cargo o empleo público. Dos, obrar de acuerdo con la Constitución política y la ley. Tres, garantizar una adecuada representación del Estado. Esto es un extracto de una sentencia que tiene que ver con derecho disciplinario, pero la traigo aquí porque nos sirve para elucidar que la función pública tiene que ver con cumplir unas funciones o actividades establecidas por la ley y la Constitución. Segundo, actuar de manera acorde a la Constitución y a la ley. Y tres, garantizar que la actividad de los órganos del Estado se haga a través de una adecuada representación de sus intereses. Bien, preguntas hasta el momento. Aunque, ¿cuál es el número de la sentencia? Caramba, se las quedo debiendo. Porque aquí en esta notica no dejé ese asunto. Caramba, caramba, caramba. Bueno. Ya, Alex, ya le doy el uso de la palabra porque aquí en el chat me dicen que si puedo repetir, por favor, la definición del sentido orgánico de la función administrativa. Bien, sí. En sentido orgánico, administración pública se refiere al órgano u órganos encargados de realizar funciones administrativas. En sentido material, es toda la actividad ejercida por los órganos del Estado. Sí, Alex, cuéntame. No, gracias. No, es que tengo una inquietud. Sí, claro. De acuerdo a lo que usted acaba de decir, podríamos decir que entonces la defensa jurídica del Estado no estaría garantizando esa adecuada representación del Estado, porque pues la mayoría de procesos que lleva esta agencia, el Estado los está perdiendo. Podríamos decir eso, que no se está cumpliendo ese fin del Estado.
Vale. Eh, yo creo que hay que diferenciar representación judicial con representación de los intereses públicos, porque la representación de los intereses públicos no necesariamente está atada a la representación judicial. Podríamos decir que la representación judicial del Estado es una expresión de la representación de los intereses públicos. Pero la representación de los intereses públicos es mucho más amplia y abarca mucho más cosas que la representación judicial. Le doy un ejemplo. Representar los intereses públicos implica desarrollar procesos de contratación transparentes, que se respete el principio de selección objetiva, etcétera, etcétera. Respetar o cumplir la representación de lo público es, por ejemplo, eh, hacer un manejo adecuado de la economía, etcétera, etcétera. Vuelvo y digo, la representación judicial sería un aspecto de los muchos aspectos que tienen que ver con la representación de lo público. Primera cuestión. Segunda, yo no sé si estadísticamente uno pueda decir que la mayoría de procesos de defensa judicial del Estado se estén perdiendo. Y esto lo voy a decir, y discúlpenme que lo ponga en primera persona. Como les decía en la primera clase, yo soy el coordinador de la defensa y representación judicial de una entidad del Estado, una entidad del orden nacional del Estado. La tasa de éxito en litigio, de acuerdo con el último informe presentado a el Comité de Defensa Judicial y Conciliación, nuestra tasa de éxito es cercana al 78%. La de esa entidad del orden nacional, una entidad del orden nacional. ¿Eso qué significa, Alex? Que por lo menos desde el ejemplo que yo le estoy presentando, la tesis de que todos los procesos en los que está vinculado, procesos judiciales en los que está vinculado un órgano del Estado se están perdiendo, no resulta sostenerse esa tesis. Porque luego le indico, la tasa de éxito de nosotros es del 78%. Esa estadística, en el caso concreto, lo que me indica a mí es que, por el contrario, tenemos una muy buena representación judicial de los intereses de esa entidad del Estado en la que yo hago la coordinación de esa. Ahora, ¿cuál es la tasa general de éxito del litigio del Estado? Esa sí no la sé. De toda la representación judicial del Estado no tengo esa tasa de éxito, no podría decir, pero digamos, lo único que quiero decir es que no podemos afirmar de manera tan profunda que siempre el Estado esté perdiendo en la representación judicial. Sebastián, cuéntenos. El tema, Gracias. yo hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en una superintendencia, en la oficina de asesoría jurídica, y de pronto lo que quiso manifestar el compañero es que de pronto la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado maneja un reporte anual del daño antijurídico. Y el fin como de ese reporte es que cada una de las entidades analice cuál es cuál puede ser el motivo por cual se están presentando tantas demandas a las entidades públicas. Entonces, cada una de las oficinas de asesorías jurídicas se encarga de hacer una revisión de sus procesos, de sus medios de control y mirar, venga, ¿qué, qué, qué es lo que está provocando esto?
y basados en esto, cogen un análisis de cada uno de los procesos y dicen, bueno, esto se llevó a conciliación, no prosperó, esto tuvo una terminación anticipada, esto tuvo una sentencia favorable, inhibitoria. Bueno, se hacen diferentes análisis basados en la gestión jurídica de cada una de las entidades. Ya, eh, si se pone a mirar la gestión jurídica de cada una de las entidades, es variable porque digamos, todas las entidades no responden de la misma forma y por ende no se busca lo mismo en cada uno de los medios de control. Entonces, esa es como la función principal de esa agencia, evaluar eso y revisar eso, porque en el pasado, sí, como lo dice el compañero, se gestionó o se realizó una alarma de, venga, ¿por qué el Estado está pagando tanta plata en sentencias judiciales? Pero esa entidad lo que permitió y lo que favoreció fue analizar qué estaba pasando y así bajar el índice de pérdidas. Estoy de acuerdo, para eso existen, eso que usted está llamando es la formulación de la política de prevención del daño antijurídico que debe hacer toda entidad del Estado y se formula a través de un estudio estadístico de las causas y subcausas del litigio o de condena. Yo estoy de acuerdo con eso. Y eso se lleva a la agencia jurídica y la agencia jurídica puede hacer una estadística de la frecuencia del litigio y la frecuencia del litigio por causas y subcausas del litigio. Estoy de acuerdo con eso. Yo me refería era a la tasa de éxito de la representación judicial. ¿Mm? Es decir, sí, identificado, identificadas esas causas y subcausas del litigio, uno lo que debe pensar es, bueno, ¿y cómo nos va las entidades públicas enfrentando esas causas y subcausas del litigio? ¿Ganamos? ¿Perdemos? Un poco así entendí el comentario de Alex, y si yo lo entendí mal les ofrezco excusas, pero un poco lo que entendí es, bueno, verdaderamente estamos ganando o perdiendo los juicios y los litigios en los que están comprometidos los intereses del Estado. Y mi apreciación era que no podemos sostener fuertemente que estén perdiendo, digamos, en términos generales. ¿Por qué? Yo no conozco, olvido, la tasa de éxito global de todas las entidades del Estado, pero en la entidad del Estado en donde yo estoy, la tasa de éxito es muy grande, es del 78%. En esa entidad del Estado, entonces, esta afirmación de que estamos perdiendo, sí, se pierden unos casos, evidentemente, pero se ganan la mayoría, el 78% se gana. Pero más allá de eso, un poco lo que quería significar es que cuando hablamos de una adecuada representación del Estado, no podemos reducir la adecuada representación del Estado a representación judicial. La representación del Estado tiene muchísimas más facetas. Una representación internacional, una representación económica, una representación, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen ustedes en como los que eran papás o mamás, padres, mejor dicho, en sentido amplio. Cuando representan los intereses de sus hijos, la única forma de representar los intereses de sus hijos es en un proceso judicial. No, la representación de los intereses, en este caso, de los hijos, está más allá de la representación en un proceso judicial. Quiero que traten esa analogía, que lleven ese caso analógico hacia la representación del Estado. La representación del Estado, claro, en alguna medida tiene que ver con la representación judicial, pero no es la única representación. La representación del Estado tiene otros intereses mucho más amplios. A eso es a lo que me quería referir. Caramba, no recuerdo el número de esta sentencia, pero quien está interesado de pronto tome una parte de lo que está acá
póngala en un buscador de Google y seguramente le sale el número de la sentencia, estoy casi seguro. Bien, entonces, preguntas o comentarios adicionales, por favor. Hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Comentarios. Entonces, Yo tengo una pregunta. Uno podría solicitar, basados en los principios que anteriormente vimos, eh, más específicamente con el principio de coordinación. Un ejemplo, que dos entidades, pese a que tengan competencias diferentes, encaminen sus actuares a lo mismo. ¿A qué me refiero? De pronto, no sé, una comisaría de familia con el ICBF. sí, Ambos pueden estar manejando por competencia y por de pronto la dimensión de la entidad, asuntos diferentes, pero uno desemboca en el otro. De pronto sí, la mayoría de los asuntos que maneja una comisaría de familia en el futuro terminarán en el bienestar familiar decidiendo algún asunto. sí, sí, Entonces evidentemente. uno podría invocar ese principio para que actúen. Sí, sí, Y en señor. caso de que y en caso de que esa entidad sea persistente en decir, no, pero es que no podemos actuar igual porque tenemos competencias y fines distintos. Eh, eh, hay herramientas. Yo pensaría en principio en un medio de control que se llama acción de cumplimiento. ¿Ok? Gracias. Y en segundo lugar, podría pensar en otro medio de control, que es el de la protección a los derechos e intereses colectivos, si se tratara de un derecho o interés colectivo. Y, pero sí, digamos que en principio para el caso que usted propone, podría ser una acción de cumplimiento en la que vincule a las dos entidades, al ICBF y a la Comisaría de Familia. Ok, muchas gracias, doctor. Bueno, muy Doctor, bien. perdón, qué pena. Claro, Discúlpeme, doctor, pregunten, es que se me había bloqueado pregunten. el micrófono. Muchas gracias por la aclaración, si no, ya quedó bien, bien explicado el tema. Y sí, efectivamente, lo que ustedes decían, yo me refería era al tema específico de la agencia jurídica del Estado, pero sí, sí tenía claro el tema. Muchas gracias. Ok, perfecto, Alice. Con el mayor de los gustos. Bien, entonces, eh, más o menos lo que ustedes, perdón, están viendo en la pantalla una diapositiva como con un cuadrito que dice estado y no sé qué y tal. Sí, señor, como un mapa. Sí. Sí, como un mapa como con cuadritos y bolitas y vainas pues, bastante ordinario y todo, pero pues bueno, vamos, es lo que logró hacer. Em, pero bien, lo que quiero decir entonces es que después de conversar sobre la función administrativa, miren, yo quería decirles algo muy interesante sobre la función administrativa que tiene que ver con los empleos públicos. Eh, ¿Alguien de aquí es servidor público? Lo pregunto, no les voy a preguntar el salario ni esas vainas, no se preocupen. ¿Pero alguien es servidor público? Parece que no. Bien. Los que han trabajado en el servicio público o conocen del servicio público se han dado cuenta que en el servicio público los empleos tienen una denominación y grado. Por ejemplo, auxiliar administrativo grado 10, profesional universitario grado 15, profesional especializado grado 19, asesor grado 20, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Saben ustedes por qué pasa eso? Porque cuando se empieza a dar estructura al empleo público en Francia,
Quien empezó a darle un orden y una estructura al empleo público en Francia fue Napoleón. Napoleón Era tuvo la militar. idea de llevar al servicio, ¿cierto?, a los empleos civiles la forma de organización de la jerarquía militar. ¿Ven? Entonces, miren ustedes, en una entidad pública, en términos generales, yo sé que hay algunas con distintos empleos, pero digamos, ustedes pueden encontrar una cosa así. Los empleos del nivel asistencial o administrativo, los empleos técnicos, luego los empleos profesionales y luego los empleos de asesoría y dirección. Ustedes ven que ahí lo que hay es como una jerarquía, ¿no? Hay una jerarquía. Piensen ustedes ahora en las estructuras militares jerarquizadas. Ustedes tienen unos suboficiales y entonces los suboficiales se dividen y luego tienen unos oficiales y los oficiales también se dividen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay oficiales de insignia, etcétera, etcétera. Entonces, que el general, que el teniente coronel, etcétera. Entonces, Napoleón lo que trató de hacer es llevar la misma lógica al empleo público. Entonces, denominó los empleos y les daba grados. Y conforme a eso, diferenciaba las funciones y el nivel salarial. Eso todavía se sigue aplicando. Cuando ustedes, por ejemplo, ven, que en esta planta de personal hay un profesional universitario 15, pero también hay un profesional especializado 17. Normalmente cumplen funciones distintas, tal vez dentro del mismo campo de conocimiento, dos abogados o abogadas. Una es grado 15, la otra es grado 17. Ejercen la misma profesión, pero sus manuales de funciones son distintos y el salario es distinto. Eso, eso se lo debemos al señor Napoleón, trayéndolo de la estructura de la jerarquía militar. Y así pasa. Un subteniente tiene distintas funciones de mando a un teniente distintas a un capitán distintas a las de un mayor distintas a las de un teniente coronel distintas a las de un coronel distintas a la de un brigadier general, a la de un mayor general, a un general. Y los niveles salariales también cambian, el ingreso. ¿Ven? Quería como decirles eso porque me parece anecdótico y pues, bueno, digo yo creo que está como, lo debemos entonces a Napoleón. Ahora, dentro del Estado colombiano, ¿quiénes son titulares de la función pública? ¿Quiénes ejercen función pública? En nuestro Estado, la titularidad de la función pública está dada por la distribución de competencias, de funciones que hay entre los distintos órganos que componen el Estado. Primero hay que decir que la primera gran distinción, la primera gran división de la función pública se da entre las ramas del poder público, la ejecutiva, la judicial, la legislativa. A cada quien se le confieren funciones distintas, pero como dijimos ayer, a veces se comportan como o de manera distinta a lo que creemos. La rama legislativa está hecha para básicamente proferir leyes o cambios en la Constitución. La rama judicial está específicamente hecha para administrar justicia. Y la rama ejecutiva está hecha ¿para qué? Para administrar los asuntos públicos.
Pero también, en el Estado moderno, hay otros órganos titulares de función pública, como los órganos de control y fiscalización, contralorías, procuraduría, defensoría, personerías, auditoría, la Contaduría General del Estado, ¿cierto? Y algunos otros órganos constitucionales autónomos, como el Banco de la República, la organización electoral compuesta por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Pero también en nuestro país, en el Estado colombiano, particulares pueden cumplir funciones públicas. ¿Cómo? Por delegación que les haga algún órgano del Estado. Los ejemplos típicos de particulares que cumplen función pública son los notarios, los curadores urbanos, las cámaras de comercio, ¿no? Los particulares que ejercen como conciliadores, árbitros, son particulares que pueden cumplir funciones públicas. Esos son ejemplos paradigmáticos. Entonces, la función pública evidentemente puede ser ejercida directamente por los órganos del Estado, pero también por particulares. Esos particulares pueden ejercer funciones públicas y están sometidos al régimen de responsabilidad de los servidores públicos, pero cumplen funciones públicas porque la ley, la Constitución así lo permite o porque una ley o la Constitución permite que una entidad le delegue esas funciones a un particular. ¿Ok? Ahora bien, hablando en estricto sentido de la rama ejecutiva, nosotros tenemos órganos de la rama ejecutiva del nivel central y de la administración descentralizada. Ustedes están viendo eso con el profe William. Sabrán entonces que la administración central de la nación está constituida por los ministerios, los departamentos administrativos de carácter nacional, las superintendencias, algunos establecimientos públicos, etcétera, etcétera. La administración descentralizada cumple por los departamentos, descentralizada en el nivel territorial, departamentos, municipios, asociaciones de municipios o departamentos, las regiones, los, eh, resguardos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en la administración central puede haber descentralización por servicios o desconcentración. Y en la administración territorial también puede haber descentralización por servicios y descentralización, perdón, desconcentración. Ustedes van a ver eso con el profesor William. Fenómenos, me imagino que sí, ¿no? De la descentralización por servicios, la desconcentración y la delegación de funciones. Hace parte de la estructura. Otra cosa importante es
que diferenciemos entre función pública y servicios públicos domiciliarios. A ver, yo les dijera a ustedes qué es servicios, qué es el servicio, qué son servicios públicos. Los servicios públicos, algunos dirían, claro, profe, son los de agua, alcantarillado, eh, eh, luz, teléfono, esos. No, los servicios públicos son todos aquellos servicios que nos ofrecen las entidades y órganos del Estado. La rama judicial nos ofrece el servicio público de administración de justicia. Los de control nos ofrecen el servicio público de qué? De realizar el control a la actividad de la administración. El Banco de la República nos ofrece el servicio público de qué? Ser el órgano central de la banca. Eh, Etcétera, etcétera. Entonces, servicios públicos son todas aquellas funciones que nos ofrecen a nosotros los ciudadanos, las personas que vivimos en este país, los órganos públicos. Ahora bien, servicios públicos domiciliarios, esos sí son que el agua, que la luz, que el gas, que el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la función pública, en sentido amplio, se ejerce a través de actos como sentencias, certificaciones, órdenes, autorizaciones de policía, etcétera, etcétera. Es mucho más amplia la función pública, ¿no? Mientras que los servicios públicos domiciliarios son esos de gas, electricidad, agua, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando hablemos de servicio público, del apellido domiciliarios, lo que debemos entender es todo aquello, todos los servicios que los órganos del Estado nos prestan. ¿Ok? Ah, que la Secretaría de Movilidad presta servicio público. ¿Cuál? Ah, que el del registro de los carros, que el de la inscripción de la propiedad de los carros, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Preguntas, comentarios, observaciones. Cuéntenme. Bueno, como hoy empezamos muy juiciosos a las 8:03, les pido que terminemos hoy, ya son las 9:30, entonces dejemos hasta aquí por hoy. Nos veremos entonces el día miércoles. Voy a tratar de enviarles por cuenta de nuestro monitor de Alex eh, unas lecturas para que vayan adelantando. Y pues bueno, ahí vamos. Me preguntan acá que sobre bibliografía, jurisprudencia, eh, en temas de litigio disciplinario. Sebastián, hágame un favor, envíeme su correo electrónico, lo apunto y le envío algunas cosas. Ya, envíemelo aquí por un mensaje directo al chat, su correo electrónico. Bueno, bien. Nada, entonces nos, nos conversaremos el miércoles. Perdónenme.
Nos veremos el día miércoles allá en la universidad. A todos les deseo un feliz fin de semana, una feliz noche. Entonces, hasta el miércoles. Que pasen bueno. Chao. Profe, que descanse, gracias. Gracias, Gracias, profesor. Vale, muchas gracias. Quedo atento entonces a lo que envíe. Claro que sí, Alex. Listo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.